Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. Mi nombre es Henry Granados. El día de hoy aprenderemos a programar en JavaScript en solo 30 minutos. Empecemos. En primer lugar vamos a crear una carpeta o directorio. Entonces para aquellos que estén utilizando Windows simplemente utilizan el File Explorer y para aquellos que estén utilizando Mac utilizan el Finder. Entonces dentro de documentos vamos a crear una nueva carpeta y le damos clic derecho, luego clic en nueva carpeta y le vamos a dar el nombre de JavaScript. El nombre puede ser cualquiera. ¿Ok? Entonces, actualmente dicha carpeta se encuentra vacía. Ahora vamos a necesitar un editor de texto, existen muchos. Y para este video voy a utilizar el editor de texto llamado Sublime Text. Y para descargarlo simplemente van a la página sublimetext.com y de esa manera descargarlo e instalarlo en sus computadoras. ¿Ok? Entonces, una vez instalado en sus computadoras, lo van a abrir de esta manera. Entonces, simplemente vamos a abrir esta carpeta en el editor de texto arrastrándolo de esta manera. Ahora, actualmente la carpeta se encuentra vacía, por lo tanto vamos a darle clic derecho para poder crear a un nuevo documento. Y en este caso voy a crear a un documento de HTML y le voy a dar el título de JavaScript. Y luego lo guardamos haciéndole clic en File, luego Save As y le vamos a dar el nombre de index.html. Luego le damos clic en Save o Guardar. Y de esa manera habremos creado dicho documento. Ahora vamos a crear a otro documento. En este caso le vamos a dar el nombre de app.js. Noten que ambos documentos se encuentran dentro de la carpeta JavaScript. Ahora vamos a regresar al documento index.html y como pueden ver tenemos a los dos documentos. Entonces, en este espacio de aquí podríamos mostrar un mensaje en la pantalla utilizando las etiquetas H1. Y dicho mensaje va a decir Código Mentor. Veamos, lo guardamos y ahora para poder ver a este mensaje en la pantalla vamos a regresar a la carpeta y en este espacio de aquí le vamos a dar clic derecho en el documento index.html y luego lo vamos a abrir con el navegador de nuestra preferencia. En este caso voy a utilizar a Google Chrome. Entonces simplemente le dan clic en Google Chrome. Y luego si nos vamos al navegador podemos ver al texto Código Mentor. Entonces, para poder empezar a programar en JavaScript, vamos a utilizar la siguiente etiqueta en este espacio de aquí. Entonces, vamos a utilizar la etiqueta de script. En este espacio de aquí podemos ver que tenemos al atributo type cuyo valor es un texto y de esa manera poder especificar el lenguaje de programación que vamos a utilizar, en este caso JavaScript. Ahora, podríamos escribir nuestro código de JavaScript en este espacio de aquí, pero nosotros vamos a utilizar el documento externo que acabamos de crear, es decir, el documento app.js. Para ello necesitamos decirle al programa que vamos a utilizar a dicho documento. Entonces, para ello vamos a utilizar el atributo source. Todo lo que se encuentre en color verde es un atributo. Entonces, escribimos igual y en este espacio de aquí simplemente escribimos la ruta o el nombre del documento externo. En este caso se llama app.js. Entonces, ahora nos podríamos ir al documento app.js y si es que queremos cerrar este panel, le damos clic en View, luego clic en Sidebar y luego clic en Hide Sidebar. Ahora, para poder mostrar un mensaje en la pantalla en JavaScript existen varias maneras. La primera sería escribiendo document.write. Y dentro de los paréntesis podríamos mostrar el texto que va a decir hola mundo. Luego en este espacio de aquí podríamos escribir el punto y coma. No es necesario, pero por buena práctica yo siempre lo hago. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador. Luego si recargamos la pantalla podemos ver el texto hola mundo. Ahora, otra manera de mostrar un mensaje en la pantalla sería utilizando el console.log. Entonces, dicho mensaje se debe mostrar en la consola del navegador o más conocido como el DevTools. Entonces, escribimos console.log y luego vamos a mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir curso de JavaScript. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y luego hacemos clic derecho en el navegador y luego le damos clic en Inspect o Inspectar elemento y seleccionamos la opción Console. Y en este espacio de aquí podemos ver el texto que dice curso de JavaScript, correcto. Ahora, otra manera sería utilizando la función de JavaScript, la cual se llama alert. Entonces, en este espacio de aquí podríamos mostrar el mensaje que va a decir hola 123. Y dicha función de JavaScript llamada alert va a crear una ventanita. Veamos. Recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver la ventanita que tiene el texto hola 123. Veamos rápidamente, vamos a regresar al documento index.html y vamos a borrar este elemento porque no lo vamos a utilizar. Lo guardamos, luego regresamos al documento app.js. Borramos esta línea de código y ahora debajo una vez más escribimos document.write y en este espacio de aquí vamos a mostrar el texto que va a decir los colores primarios de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el texto hola mundo y luego podemos ver
el texto que dice los colores primarios. Entonces sería bueno si podemos ver el texto, o mejor dicho, el primer texto en este espacio de aquí y luego el segundo en la parte de abajo. Pues bien, para ello podríamos agregarle una etiqueta en este espacio de aquí, la etiqueta de break, escribiendo BR de esta manera. ¿Okay? Recargamos la pantalla y podemos ver a los dos textos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no queremos ver este mensaje en la pantalla? Pues bien, en JavaScript podríamos utilizar el concepto de comentarios, que quiere decir que en este espacio de aquí escribimos dos diagonales y de esa manera este código será ignorado. Y lo único que debemos ver en la pantalla debe ser Hola Mundo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente solo vemos Hola Mundo. Ahora, otra manera de escribir comentarios también sería escribiendo una diagonal seguido de un asterisco. ¿Okay? Y al final también necesitamos cerrarlo escribiendo un asterisco seguido de una diagonal de esta manera. Y el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Ahora hablemos de variables. Pues bien, una variable se encarga de almacenar un determinado valor, como por ejemplo un texto, un número, una función, un objeto y entre otras cosas más. Veamos, para poder declarar una variable en JavaScript utilizamos la palabra var y luego le vamos a dar un nombre. Entonces le vamos a dar el nombre del nombre y luego le vamos a asignar un valor. Es por ello que estamos escribiendo igual. Y el valor que le vamos a asignar va a ser Luis. Luego escribimos el punto y coma. Y como les dije anteriormente, el punto y coma no es necesario, pero por buena práctica yo siempre lo hago. Luego, para poder ver el nombre Luis en la pantalla, podríamos utilizar console.log. Y dentro de los paréntesis simplemente escribimos el nombre de la variable, la cual es nombre. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el nombre de Luis. Ahora también podríamos utilizar variables para almacenar números. Por ejemplo, creamos una variable y vamos a darle el nombre de número 1 o simplemente num1 igual y su valor va a ser 20. Luego debajo también podríamos crear a otra variable y lo vamos a llamar num2 y su valor va a ser el número 10. Y luego también podríamos añadirlo o sumarlos uno con otro. Y para ello podríamos escribir console.log. Y dentro de los paréntesis escribimos número 1 más número 2 de esta manera. Y el resultado debe ser la suma, la cual es 30. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 30. Entonces, como un repaso, estamos creando variables para almacenar un determinado valor. Y el primer ejemplo, estamos creando una variable para almacenar un texto, o más conocido como una variable de tipo string. Y luego debajo estamos almacenando números enteros. Luego también podríamos utilizar las variables de tipo boolean, y dicha variable almacena verdad o falsedad. Veamos un ejemplo. Para ello también escribimos var y luego le vamos a dar un nombre. Y lo podríamos llamar isActivo o en inglés isActive, de esta manera. Y dicha variable va a almacenar verdad escribiendo true o también podría almacenar false, de esta manera. Y dicha variable podría ser utilizada para analizar condiciones en nuestro programa. Entonces, en este espacio recuerden que hemos añadido dos números y también nosotros podríamos concatenar variables. ¿Y qué quiere decir concatenar? Pues quiere decir juntar. Veamos un ejemplo. En este espacio de aquí podríamos escribir el texto que diga Luis tiene 20 años o también podríamos utilizar estas variables. Entonces, en primer lugar en este espacio de aquí para representar el nombre de Luis escribimos nombre y luego lo vamos a concatenar y para concatenar utilizamos el símbolo de más. Y en este espacio de aquí simplemente escribimos tiene y luego lo vamos a concatenar con la variable, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre de esta variable por edad. Entonces, el valor de la variable edad es 20. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos edad y luego lo vamos a concatenar con la cadena que va a decir años. Una vez más, vamos a crear una oración utilizando las variables. En este caso, lo que debemos ver en la pantalla debe decir Luis tiene 20 años. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que dice Luis tiene 20 años. Correcto. Ahora vamos a hablar de los operadores en JavaScript. Entonces, rápidamente vamos a borrar todo este código y vamos a crear a dos variables. La primera se va a llamar número 1 o simplemente num1 y su valor va a ser 20. Luego debajo vamos a crear a una segunda variable y lo vamos a llamar num2 y su valor va a ser 5. Entonces, en primer lugar vamos a utilizar el operador de adición y para ello vamos a utilizar el símbolo de más, que quiere decir que recuerden que para ello escribimos num1 más num2. Y el resultado pues debe ser el número 25. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 25. Y si es que queremos utilizar el operador de sustracción,
utilizamos el símbolo de menos de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es 15. Asimismo, podríamos multiplicar a dichos números utilizando el símbolo de asterisco. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es 100. Luego también podríamos utilizar el símbolo de división, el cual es la diagonal de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es 4. Ahora también podríamos utilizar el símbolo o operador de módulo, ¿okay? El cual es representado por el símbolo de porcentaje. Y dicho operador se encarga de retornar el residuo de la división de dos números. Entonces, si dividimos 20 entre 5, el resultado es 4 y residuo 0. Por lo tanto, el resultado que debemos ver debe ser 0. Veamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que es 0. ¿Y qué pasaría si cambiamos el valor de la variable número 2 por el número 7? En este caso, si dividimos 20 entre 7, el resultado es 2, pero con residuo 6. Entonces, lo que debemos ver en la pantalla debe ser el número 6. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 6. Ahora vamos a utilizar a condicionales para de esa manera poder analizar diferentes condiciones. Y para ello también vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar edad y su valor va a ser 18 años. Entonces, vamos a utilizar la sentencia de if, que en español quiere decir sí. Y luego escribimos paréntesis. Y luego también utilizamos las llaves. Entonces, la condición que vamos a analizar siempre va a ir dentro de los paréntesis. Entonces, vamos a analizar el valor de la variable edad. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos si edad es igual a 18. Noten que anteriormente utilizamos solamente el operador de igual una vez. Y ahora estamos utilizándolo dos veces. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bien, utilizamos solamente una vez el operador de igual cuando queremos asignar un valor a una variable. Y utilizamos dos veces el operador de igual cuando queremos hacer una comparación. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo que si el valor de la variable edad es igual a 18, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos ver el siguiente mensaje en la pantalla y para ello vamos a utilizar a document.write. Y el mensaje que vamos a mostrar en la pantalla va a decir, tú tienes 18 años. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar un momento, esta condición es verdadera, ya que el valor de la variable edad es 18. Por lo tanto, debemos ver este mensaje en la pantalla. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que dice, tú tienes 18. Correcto. Ahora, afuera de las llaves, vamos a utilizar la sentencia de else. Y dicha sentencia else es ejecutada siempre y cuando esta condición es falsa. ¿Ok? En este caso, lo que debemos ver en la pantalla nos va a mostrar el siguiente mensaje que va a decir, no puedo adivinar tu edad. Veamos, si recargamos la pantalla podemos ver que el resultado es el mismo. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la edad de 18 por la edad de 21? En este caso, esta condición sería falsa, ya que el valor de la variable edad no es igual a 18. Por lo tanto, lo que debemos ver en la pantalla debe decir, no puedo adivinar tu edad. Veamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que dice, no puedo adivinar tu edad. Entonces, como un repaso, recuerden que la sentencia de if se encarga de analizar una condición y si es que dicha condición es verdadera, el código que se encuentre dentro de las llaves será ejecutado. De otro modo, el código que se encuentre dentro de la sentencia de else será ejecutado. Asimismo, también podríamos agregar varias sentencias de if o también podríamos utilizar al else if, el cual vendría a ser algo muy parecido al if. Veamos un ejemplo. En este caso podríamos escribir si es que edad es igual a 20. ¿Qué es lo que debemos ver en la pantalla? Pues podríamos copiar este código y pegarlo en este espacio de aquí. Pero en este caso el mensaje que debemos ver en la pantalla debe decir tú tienes 20 años. Entonces recuerden que el valor de la variable edad es 21. Por lo tanto, la primera condición es falsa, la segunda condición también es falsa. Entonces lo que debemos ver en la pantalla debe decir no puedo adivinar tu edad. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver a dicho mensaje. Y si nosotros cambiamos el valor de la variable edad por 20, en este caso podemos ver el mensaje que dice tú tienes 20 años. Entonces, en conclusión, podemos utilizar la sentencia de if, else para analizar diferentes condiciones. Y si es que ninguna de las condiciones previas fue verdadera, la sentencia de else será ejecutada.
Asimismo, en vez de utilizar estas sentencias, también podríamos utilizar la sentencia de switch. Entonces, para ello simplemente podríamos escribir switch de esta manera. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. En este caso vamos a cambiar el valor de la variable edad por el número 21. Ahora, como estamos utilizando la sentencia de switch, lo que debemos analizar siempre debe ir dentro de los paréntesis. En este caso, nosotros queremos analizar el valor de la variable edad. Ahora, dentro de las llaves vamos a analizar diferentes casos y cada caso va a ir acompañado de un break al final, para que de esa manera, cada vez que una condición sea verdadera, el programa termine de ejecutar, es decir, que ya no siga analizando más condiciones. Veamos cómo funciona. En este espacio de aquí vamos a utilizar la palabra case porque vamos a analizar un caso. En este caso vamos a decir que si en caso el valor de la variable edad es 18, que es lo que debe pasar, debemos mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir tú tienes 18 años. Asimismo, recuerden que al final de cada case o caso necesitamos escribir la palabra break y de esa manera el programa ya no va a seguir analizando todas las condiciones que vengan. ¿Okay? Ahora, en este espacio de aquí podríamos copiar este código y pegarlo en la parte de abajo. Pero en este caso vamos a cambiar el número 18 por el número 21. Y en este caso debemos mostrar el mensaje que va a decir tú tienes 21 años. Luego al final tenemos a un caso especial al utilizar la sentencia de switch. Y dicho caso es utilizando la palabra default. De esta manera escribimos default, dos puntos. Y en este espacio de aquí escribimos document.write y podríamos mostrar el mensaje que va a decir no puedo adivinar tu edad. Entonces, como un repaso, recuerden que hemos creado la variable edad cuyo valor es 21. Y la sentencia switch se va a encargar de analizar diferentes casos. En este caso, la primera condición o caso sería falsa porque el valor de la variable edad es 21. Por lo tanto, este caso sería verdadero y lo que debemos ver en la pantalla debe decir tú tienes 21 años. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que dice tú tienes 21 años. ¿Y qué pasaría si es que cambiamos el valor de la variable edad por 30 años? Entonces, lo que debemos ver en la pantalla debe ser no puedo adivinar tu edad, ya que ninguno de los casos previos fueron verdaderos. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que dice no puedo adivinar tu edad. Ahora hablemos de arreglos. Y pues en pocas palabras, arreglos se encargan de almacenar elementos, es decir, es una lista de elementos que almacena textos, números, funciones, objetos y entre otras cosas más. Entonces, en este espacio de aquí vamos a crear a un arreglo utilizando la palabra var y le vamos a dar un nombre. El nombre puede ser cualquiera, lo podríamos llamar arreglo o por simplicidad lo vamos a llamar ARR. El nombre puede ser cualquiera, ¿ok? Igual, luego escribimos los corchetes de esta manera y dentro de los corchetes vamos a escribir cada elemento de este arreglo. El primer elemento podría ser el número 2, una coma. Luego el segundo elemento podría ser el texto hola. ¿Okay? Luego el tercer elemento podría ser el número 20. Luego también podríamos utilizar a una función objeto. Pero para este ejemplo lo vamos a mantener simple. ¿Okay? Entonces el último elemento va a decir hi. Ahora si nosotros queremos mostrar a la lista de elementos en la consola, podríamos escribir console.log y luego lo vamos a imprimir de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a la lista de elementos, o mejor dicho, a nuestro arreglo, el cual tiene 4 elementos. Asimismo, en caso que nosotros queremos saber cuántos elementos tiene nuestro arreglo, pues en este espacio de aquí podríamos escribir el nombre del arreglo, punto, seguido de la propiedad length. Y dicha propiedad nos retorna la cantidad de elementos de nuestro arreglo. En este caso nos debe retornar el número 4, ya que tenemos 4 elementos. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 4. Asimismo debemos saber que cada uno de los elementos de un arreglo tiene un número de índice. Veamos, el primer elemento siempre tiene como índice 0, el segundo elemento índice 1, el tercer elemento índice 2, el cuarto elemento índice 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos mostrar el primer elemento? Pues bien, utilizaríamos su número de índice. Para ello escribimos console.log y dentro de los paréntesis, en primer lugar escribimos el nombre del arreglo, seguido de corchetes. Y ahora como queremos mostrar el número 2, necesitamos utilizar su número de índice. Y recuerden que el número de índice del primer elemento siempre es 0. Y de esa manera lo que debemos ver en la pantalla debe ser el número 2. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 2.
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos ver al segundo, tercer y cuarto elemento? Pues bien, podríamos simplemente utilizar sus números de índices de esta manera, 1, 2 y 3. Y lo que debemos ver en la pantalla deben ser hola, 20 y hi. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos 10 elementos en nuestro arreglo? No sería buena práctica hacer esto, ¿ok? Para ello podríamos utilizar un ciclo. En este caso podríamos utilizar el ciclo for. Veamos. En primer lugar vamos a borrar todo este código. Y como nosotros queremos mostrar a cada uno de los elementos del arreglo en la consola, vamos a utilizar al ciclo for. Y pues en pocas palabras, el ciclo for se encarga de iterar a cada uno de los elementos de un arreglo, ¿ok? Entonces, en primer lugar escribimos for. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ahora, dentro de los paréntesis, por lo general, se pasa 3 cosas. En algunas condiciones o en algunos casos, también podríamos pasarle más de 3 cosas. Pero en este caso le vamos a pasar 3 cosas. Lo primero es la inicialización de una variable. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, a la variable índice o simplemente la letra i. Y le vamos a asignar el valor de 0. Y de esa manera tener una referencia al índice 0. ¿Okay? Luego escribimos punto y coma. Luego vamos a decir que i va a ser menor. ¿Okay? Este operador es menor. También podríamos utilizar el operador de mayor de esta manera. Pero en este caso estamos diciendo que i va a ser menor que la cantidad de elementos del arreglo. Y recuerden que nosotros hemos aprendido a calcular la cantidad de elementos de un arreglo escribiendo el nombre del arreglo punto length, punto y coma, y finalmente vamos a escribir i más de esta manera. Y de esa manera poder incrementar a la variable i en una unidad. ¿Okay? Al escribir i más quiere decir que vamos a incrementar a la variable i en una unidad. Esto también podría ser escrito de esta manera, símbolo de más igual a 1. El resultado vendría a ser lo mismo. Pero en este caso, por simplicidad, lo vamos a dejar a i más. Como un repaso, estamos pasándole 3 cosas al ciclo for. En primer lugar, estamos inicializando un valor a la variable i. Y de esa manera poder empezar con el número de índice del primer elemento, el cual es 0. Y luego estamos analizando una condición y estamos diciendo que este ciclo debe iterar siempre en cuando el valor de la variable i sea menor a la cantidad de elementos del arreglo. Y luego finalmente vamos a incrementar a la variable i en una unidad. Entonces lo que va a pasar va a ser lo siguiente. En primer lugar, el primer valor de la variable i es 0. Entonces va a ser 0. Luego el segundo valor a ser incrementado en una unidad va a ser 1. Luego el tercer valor va a ser 2. Luego el cuarto valor va a ser 3. Y en este caso nosotros sabemos que 3 es menor que 4, ya que recuerden que la cantidad de elementos del arreglo es 4. Por lo tanto, la iteración debe detenerse cuando el valor de la variable i sea 3. En este caso podemos ver que vamos a tener 4 iteraciones. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros escribimos console.log? Y dentro de los paréntesis vamos a escribir el nombre del arreglo y en este espacio de aquí vamos a escribir simplemente el número 0. ¿Qué es lo que debemos ver? Pues vamos a ver el número 2 repetido 4 veces, ya que recuerden que nuestro ciclo for va a iterar 4 veces, ¿ok? Entonces debemos ver el número 2 repetido 4 veces. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver que el número 2 ha sido repetido 4 veces. Pero nosotros no queremos ver el número 2 repetido 4 veces. Nosotros queremos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Es decir, que en primer lugar queremos ver al primer elemento de esta manera. ¿Okay? Luego al segundo elemento utilizando su número de índice, el cual sería 1. Y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, para ello, en vez de escribir el número 0 en este espacio de aquí, vamos a escribir la variable i. Y de esa manera el primer valor de la variable i va a ser el número 0. En ese caso sería de esta manera y debemos ver el número 2. ¿Okay? Luego el segundo valor de la variable i debe ser el número 1. En este caso escribiríamos 1 y debemos ver el texto hola. Luego el siguiente valor sería el 2 y finalmente el 3. Y de esa manera debemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla. Y efectivamente podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo, correcto.
Entonces, al utilizar el ciclo for es muy importante escribir el nombre del arreglo seguido de corchetes y dentro de los corchetes escribir el nombre de la variable la cual hemos inicializado en este espacio de aquí. Asimismo se preguntarán, pero Henry, ¿por qué lo hemos inicializado con 0? Pues bien, nosotros lo hemos inicializado con el número 0 porque queremos acceder al primer elemento y recuerden que el primer elemento tiene como índice 0. ¿Ok? Asimismo recuerden que el valor de la variable i se va a incrementar en una unidad. Ahora vamos a cambiar el valor de los elementos del arreglo. En este caso vamos a escribir el número 24 y en este espacio de aquí vamos a escribir el número 8. En primer lugar vamos a crear a una variable en la parte de arriba y lo vamos a llamar total o suma. El nombre puede ser cualquiera y lo vamos a inicializar a 0. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar a dicha variable en este espacio de aquí. Ahora, como vamos a añadir cada uno de los elementos del arreglo a esta variable, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el símbolo de más seguido del operador de igual, de esta manera. Y en este espacio de aquí, ¿qué es lo que vamos a añadirle o agregarle a esta variable? Pues vamos a añadirle cada elemento del arreglo. Y recuerden que para tener una referencia a cada elemento del arreglo, escribimos el nombre del arreglo, corchetes, y dentro de los corchetes, pues simplemente escribimos la variable i. Y de esa manera el primer elemento que va a ser añadido a la variable total va a ser el número 2. Y luego el siguiente elemento va a ser el número 24. Pero recuerden que ya tenemos el 2. Entonces 24 más 2, el nuevo valor de la variable total debe ser 26. Y luego le agregamos el número 20 a 26, el nuevo valor de la variable total debe ser 46. Y luego si es que le agregamos el número 8 a la variable total, el resultado debe ser el número 54. Entonces, para poder ver el resultado en la pantalla, podríamos imprimir la variable total de esta manera. Entonces lo que debemos ver debe ser el número 54. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 54. Ahora también podríamos utilizar el ciclo while para poder iterar a un determinado arreglo. ¿Qué quiere decir? Y en este espacio de aquí, en primer lugar, vamos a crear a un arreglo y lo vamos a llamar arreglo 2. ¿Ok? Y luego voy a copiar y pegar este arreglo. Y como vamos a iterar a dicho arreglo, pues en este espacio de aquí vamos a utilizar el ciclo while escribiendo la palabra while, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ahora, como estamos utilizando el ciclo while, vamos a inicializar a la variable i afuera de dicho ciclo y lo vamos a inicializar con el número 0. Luego debajo vamos a crear a una variable y lo vamos a llamar cantidad de elementos, ¿ok? El nombre puede ser cualquiera. Y vamos a obtener la cantidad de elementos de dicho arreglo, escribiendo el nombre del arreglo .length. Y luego en este espacio de aquí vamos a decir que siempre y cuando la variable i sea menor que la cantidad de elementos del arreglo, ¿qué es lo que debe pasar? Debemos ver cada uno de los elementos del arreglo en la consola. Y recuerden que para poder ver a cada uno de los elementos del arreglo escribimos el nombre del arreglo y dentro de los corchetes la letra i, la cual representa a cada uno de los elementos, es decir, a cada índice. Luego en este espacio de aquí vamos a incrementar a la variable i en una unidad. Entonces lo que debemos ver en la pantalla debe ser cada uno de los elementos del arreglo. Veamos, en primer lugar en este espacio de aquí voy a comentar este código. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Una vez más, acabamos de utilizar el ciclo while para poder iterar a un determinado arreglo. Y en este espacio de aquí hemos creado una variable para poder almacenar la cantidad de elementos de dicho arreglo. ¿Okay? También podríamos haber escrito este código de esta manera. Pero la diferencia es que el ciclo while va a iterar una y otra vez. ¿Okay? Entonces nosotros no queremos calcular la cantidad de elementos del arreglo una y otra vez. Entonces para ello simplemente hemos creado una variable y almacenar la cantidad de elementos de dicho arreglo. ¿Okay? Asimismo estamos diciendo que siempre en cuando la variable i sea menor que la cantidad de elementos del arreglo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues debemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Y en este espacio de aquí, pues estamos incrementando a la variable i en una unidad. Algo muy parecido al ciclo for, como lo vimos anteriormente. Ahora hablemos de funciones. Y pues una función se encarga de realizar diferentes operaciones en nuestro programa. En este caso, para declarar a una función en JavaScript, siempre necesitamos escribir la palabra function. Seguido le vamos a dar un nombre a esta función. El nombre puede ser cualquiera. Y por simplicidad lo voy a llamar mi función o mi function. ¿Ok? Luego en este espacio de aquí,
vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir función acaba de ejecutar. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, no pasa nada. Pues bien, nosotros acabamos de crear una función, pero también necesitamos ejecutarla. Y al ejecutar una función, lo necesitamos hacer afuera de la función, escribiendo el nombre de la función seguido de paréntesis de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el mensaje función acaba de ejecutar. ¿Okay? Ahora también podríamos utilizar variables dentro de una función. Entonces vamos a crear a una variable y le vamos a dar un determinado valor. Luego también vamos a crear a otra variable y le vamos a dar otro valor. Luego también vamos a crear a otra variable para almacenar la suma total de dichas variables. De esta manera, num1 más num2. Y en este espacio de aquí podríamos escribir console.log y vamos a imprimir la variable total. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es 30. Asimismo, debemos saber que al crear una función, dicha función por defecto nos retorna undefined. ¿Okay? En este caso, nosotros podríamos también retornar dicho valor. Es decir, que escribimos la palabra return y vamos a retornar el valor de la variable total. Una vez más, esta función se va a encargar de hallar la suma de dos números y al final está retornando el valor de dicha suma. ¿Okay? Y luego estamos ejecutando la función. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, no pasa nada. ¿Pero por qué? Pues bien, la función está ejecutando correctamente. Lo que nos falta es decirle que nos muestre el resultado en la pantalla. Pues bien, en este espacio de aquí vamos a copiar este código. Ahora, podríamos escribir console.log y dentro de los paréntesis pegamos el código que acabamos de copiar. Y de esa manera debemos ver el resultado en la consola. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el resultado en la pantalla. Ahora también le podríamos pasar parámetros a nuestra función. Y pues parámetros son básicamente información extra que nuestra función va a utilizar. Entonces, en este espacio de aquí vamos a borrar a dichas variables. Ahora vamos a pasarle parámetros a dicha función. Es decir, que el primer parámetro podría ser num1 y el segundo parámetro podría ser num2. Ahora, como le estamos pasando parámetros a nuestra función, al ejecutarla nosotros también debemos pasarle valores para cada parámetro. Por ejemplo, en este espacio de aquí podríamos pasarle el valor de 2 para la variable, o mejor dicho, para el parámetro num1 y luego le pasamos el valor de 10 para el siguiente parámetro. ¿Okay? Entonces el resultado debe ser 12. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 12. Ahora hablemos de eventos en JavaScript. Pues eventos básicamente nos permiten interactuarnos más con una aplicación web o una página web. Veamos cómo funciona. Nos vamos a ir al documento index.html. Y en este espacio de aquí, en primer lugar vamos a crear a un botón. Y dicho botón va a decir ejecutar evento. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver al botón. Entonces, si le damos clic o movemos el puntero del mouse sobre el botón, todavía no pasa nada. Entonces, le vamos a agregar un evento. Asimismo, quisiera decirles que si quieren aprender más sobre eventos en JavaScript, podrían ir al navegador y escribir Events en JavaScript o Eventos en JavaScript. Y luego le dan clic en esta opción que dice JavaScript Events. Y luego nos vamos hacia la parte de abajo y en este espacio de aquí podemos ver diferentes eventos que JavaScript utiliza por defecto. ¿Okay? Podemos ver el evento onChange, onClick, onMouseOver, onMouseOut, onKeyDown, onLoad y entre otros. También le podrían dar clic en este link y luego en este espacio de aquí podemos ver varios eventos que JavaScript utiliza por defecto. Entonces, en este caso vamos a utilizar algunos de los eventos. El primer evento que vamos a utilizar se llama onMouseOver, escribiendo onMouseOver. Y dicho evento va a ejecutar una función. Y para ello escribimos igual, luego escribimos las comillas de esa manera. Y ahora vamos a escribir una función. Okay, vamos a crear una función la cual se va a llamar mi función. Y recuerden que dicha función va a ser creada en el documento app.js. Entonces escribimos function seguido del nombre de la función. Y vamos a mostrar un mensaje en la consola, el cual va a decir evento fue ejecutado. Entonces, si regresamos al documento index.html, estamos diciendo que vamos a utilizar el evento onMouseOver. ¿Qué quiere decir? Pues bien, si nos vamos al documento que estamos utilizando, recargamos la pantalla y si es que movemos el puntero del mouse sobre el botón, no darle clic, simplemente mover el puntero sobre el botón, debemos ver el mensaje en la consola. Veamos, movemos el puntero sobre el botón y efectivamente podemos ver el mensaje que dice evento fue ejecutado.
Luego también podríamos utilizar el evento onMouseOut, escribiendo onMouseOut de esta manera. Y dicho evento será ejecutado cuando movamos el puntero del mouse afuera del botón. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, movemos el puntero del mouse sobre el botón, no pasa nada. Pero si lo movemos afuera del botón, podemos ver el mensaje que dice evento fue ejecutado. Ahora también podríamos utilizar el evento onClick, escribiendo onClick de esta manera. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla. En este caso, si le damos clic al botón, podemos ver el mensaje evento fue ejecutado. Ahora nosotros también podríamos agregarle un evento a un elemento utilizando JavaScript. ¿Cómo sería eso? Pues bien, en primer lugar vamos a crear a un div de esta manera. Y dicho div pues va a decir hola mundo. Ahora también le podríamos dar un ID a dicho elemento. Y el ID se va a llamar info. Ahora vamos a utilizar a dicho ID para poder manipular o acceder a dicho elemento. Entonces en este espacio de aquí, en la parte de abajo, en primer lugar vamos a escribir document.getElementById. Una vez más, le estamos diciendo al programa que vamos a obtener o tener una referencia directa a un determinado elemento por su ID. En este caso el ID lo vamos a escribir dentro de los paréntesis. Entonces, dentro de los paréntesis escribimos las comillas y luego escribimos el ID info. Y de esa manera estamos teniendo una referencia directa al elemento que acabamos de crear, es decir, al elemento hola mundo. Entonces, en este espacio de aquí vamos a almacenar todo ese valor en una variable y lo podríamos llamar elemento o simplemente el. Ahora, en este espacio de aquí podríamos escribir console.log y dentro de los paréntesis podríamos imprimir a la variable el. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el elemento hola mundo se muestra en la consola. Ahora nosotros le vamos a agregar un evento a dicho elemento. Entonces para ello escribimos el punto y ahora vamos a utilizar la función addEventListener. Y dicha función pasa dos parámetros. Entonces el primer parámetro es donde vamos a especificar el tipo de evento que le queremos agregar. En este caso vamos a utilizar el evento click. Y luego el segundo parámetro simplemente va a ser una función. Y en este caso vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a mostrar el mensaje que va a decir el usuario le dio clic al div. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y supongamos le damos clic al texto o elemento hola mundo. Podemos ver el texto que dice el usuario le dio clic al div. Correcto. Entonces, de esa manera acabamos de utilizar los eventos que JavaScript nos provee. Asimismo, hemos aprendido a cómo agregarle un determinado evento utilizando la función addEventListener, el cual recibe dos parámetros. El primer parámetro vendría a ser el tipo de evento que le queremos agregar al elemento. Y el segundo parámetro es lo que queremos que haga cuando le demos clic a dicho elemento. En este caso, simplemente estamos mostrando un mensaje en la consola. Asimismo hemos aprendido a cómo tener acceso directo a cualquier elemento que se encuentre en el DOM. Y para ello hemos utilizado document.getElement por su ID. Y de esa manera especificar el ID del elemento al cual queremos acceder. Ahora voy a comentar este código porque vamos a utilizar a otra función. Entonces para ello escribimos document.querySelector. Y dentro de los paréntesis, pues vamos a especificar el selector o elemento al cual queremos acceder. En este caso tenemos al elemento hola mundo, el cual lo podríamos acceder por su etiqueta, la cual es div, o por su ID. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí podríamos escribir las comillas y escribir div de esta manera. Ahora podríamos almacenar todo este elemento en la variable a y luego escribir console.log y dentro de los paréntesis escribir el nombre de la variable. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver al elemento. Asimismo podríamos utilizar su ID, pero al accederlo por su ID necesitamos escribir el símbolo de número de esta manera y luego el ID, el cual es info. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es el mismo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Supongamos no tenemos el ID. Entonces voy a copiar y pegar este mismo código. Luego vamos a decir hola mundo 1, 2, 3 y 4. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a los 4 elementos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos acceder, por ejemplo, al primer elemento? Para ello, en este espacio de aquí, podríamos acceder
al elemento por su etiqueta. Y como estamos utilizando la función querySelector, dicha función se va a enfocar solamente en el primer elemento que tenga esta etiqueta. Es decir, que lo que debemos ver en la consola debe ser el elemento Holamundo 1. Veamos. Lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver al elemento Holamundo 1. ¿Y qué pasaría si nosotros queremos mostrar a todos los elementos, es decir, accederlos a todos? Entonces, en este espacio de aquí utilizaríamos al método querySelectorAll de esta manera. Y de esa manera este resultado nos estaría retornando una lista de nodos o elementos. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver una lista de elementos o nodos. Y pues cada elemento vendría a ser cada elemento que se muestra en la pantalla, como pueden ver aquí. Supongamos accedemos al primer elemento, nos vamos hacia la parte de abajo y en este espacio de aquí podemos ver que dice Holamundo 1. ¿Okay? Luego accedemos al siguiente elemento y en la parte de abajo podemos ver que el valor de la propiedad TextContent es Holamundo 2 y así sucesivamente. Entonces recuerden que esto nos está retornando una lista de elementos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos mostrar o extraer el texto de cada elemento? Pues bien, para ello podríamos utilizar el ciclo for en este espacio de aquí. Entonces también vamos a cambiarle el valor de la variable a por el nombre de lista. ¿Okay? Ahora, dentro del ciclo for recuerden que pasamos tres cosas. En primer lugar decimos que i va a ser igual a 0. Luego i va a ser menor que la cantidad de elementos de esta lista, ¿ok? Y podríamos escribir lista.length. Luego decimos i más más. Ahora, como vamos a mostrar el texto, o mejor dicho, extraer el texto de cada elemento, vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí escribimos lista, corchetes, y dentro de los corchetes recuerden que escribimos la variable i, y de esa manera tener una referencia a cada uno de estos elementos, ¿ok? Ahora, recuerden que para poder mostrar el texto, necesitamos acceder a la propiedad TextContent y de esa manera mostrar el texto de cada elemento. Entonces, en este espacio de aquí escribimos TextContent. Entonces, como vamos a mostrar el texto de cada elemento, vamos a copiar este código y luego escribimos console.log y luego lo pegamos dentro de los paréntesis. Y lo que debemos ver en la consola debe ser el texto de cada elemento. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el texto de cada elemento. Correcto. Asimismo, en vez de utilizar querySelectorAll, también podríamos utilizar a document.getElementsByClassName y de esa manera poder tener una referencia a todos los elementos por el nombre de su clase. Veamos, si regresamos a documento index.html, vamos a agregarle la misma clase a cada uno de estos elementos, ¿ok? Y el nombre de la clase pues se va a llamar app-class. El nombre puede ser cualquiera. Entonces vamos a copiar y pegar este código a todos los elementos. Entonces vamos a utilizar a dicha clase en este espacio de aquí. En vez de div escribimos el nombre de la clase. Y de esa manera este resultado nos estaría retornando una lista de elementos. Y luego también podríamos utilizar el mismo ciclo for para poder extraer el texto de cada elemento. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado en este espacio de aquí también es el mismo. Ahora, en vez de utilizar el ciclo for, también podríamos utilizar una función llamada forEach. Entonces, vamos a borrar este código. Y en primer lugar vamos a escribir list. Y ahora vamos a utilizar a la función forEach. Y dicha función recibe un parámetro y el parámetro es una función. Una vez más, estamos utilizando la función forEach y el parámetro es simplemente una función como pueden ver aquí. Ahora, dicha función recibe dos parámetros. En este caso vamos a pasarle solamente un parámetro y de esa manera tener una referencia a cada uno de los elementos. Ahora, en este espacio de aquí podríamos escribir console.log y dentro de los paréntesis escribimos el parámetro val. Ahora, recuerden que todo este resultado nos está retornando una lista de nodos, ¿ok? O elementos. Esto no es un arreglo, es una lista de nodos o elementos. Entonces, si nosotros queremos convertirlo a un arreglo, pues bien, vamos a copiar lista en este espacio de aquí y luego escribimos array.from, paréntesis. Y dentro de los paréntesis, pues simplemente escribimos el nombre de la variable lista. Y de esa manera todo esto vendría a ser un arreglo. Y estamos iterando a cada arreglo.
Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a cada uno de los elementos, ¿correcto? Entonces, si es que queremos acceder a su texto, pues recuerden que podríamos utilizar a la propiedad text content. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver a cada uno de los textos. Y de esa manera hemos aprendido muchas cosas relacionadas a JavaScript, como son variables, condicionales, operadores, funciones, arreglos y entre otras cosas más. Y para aquellos que estén interesados en aprender más sobre JavaScript, voy a dejar el link de nuestro curso de JavaScript en la descripción del video. Y pues no olviden comentar, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video.